día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor, te escucha bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar avanzando con fisiología. Ya saben ustedes que a partir del día 20 comienzan las exposiciones. Ya está todo el calendario ahí listo y vamos a comenzar. Los días miércoles, toda la mañana va a haber exposiciones de fisiología, ¿no? Hasta terminar con todos los grupos. Bueno, entonces nos toca corazón 2, parece. Vamos a ver aquí la diapositiva. Muy bien, aquí tenemos la de... Muy bien. Doctor, nos toca A ver, corazón 1. Inara Lozada y Chubirú Jiménez Reina. Inara Alejandro, ya, cierre su micrófono. Bueno, ya hemos visto la parte de corazón 1, Doctor, donde era la parte de ciclo cardíaco. Eso ya lo hemos visto con ustedes. Ahora nos toca corazón 2, donde hay la parte de válvula. Doctor, Sí. no, aún no hemos visto corazón 1. Somos el grupo D. Ah, no he visto todavía su corazón 1. Bueno, entonces vamos a darle. Todavía no Ya. vimos. Ya, muy bien. Entonces voy a buscar la otra diapositiva que debe estar por aquí. Muy bien, fisiología del corazón. Entonces este corazón 1. Vamos a ver. Muy bien, entonces la primera pregunta que se hace cuando se estudia el músculo cardíaco es ¿por qué se produce el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardíaco? Entonces, fíjense ustedes que cuando vemos potencial de acción, tenemos que hay una despolarización de la fibra muscular, ya sea estriada o la fibra muscular cardíaca, y los potenciales de acción generalmente son picos, son agudos. Por eso vamos a ir primero con la pizarrita a una previa para que ustedes entiendan esta parte de la... Por ejemplo, vamos a ver aquí 3 fibras en 3 momentos diferentes, ¿ya? En este momento, 3 fibras musculares, ¿ya? Estriadas. Fíjense que la fibra está cargada electropositivamente por fuera. Hola. Yo no les vuelvo a decir ya, por favor, cierren su micrófono ahí, aquellos que están con los micrófonos abiertos. Si no voy a tomar nota de ustedes, los voy a silenciar y después les voy a bajar la nota. Entonces, aquí están 2, Denzel Medrano y Naín López. Naín López, cierre. Miércoles. Última vez que repito eso. Entonces, le decía yo de que esta es la parte de cargas eléctricas de la fibra musculares, tanto estriada como cardíaca. Y aquí le vamos a ver cómo funciona esta parte de los potenciales de acción. Para entender ese potencial en meseta que funciona el músculo cardíaco. Decíamos que, fíjense, esta fibra aquí está en reposo. Esta fibra está en reposo, que es el ruido, ¿ven? Esta fibra está en reposo y está cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro. Entonces, fíjense, esta está en reposo. Reposo. Después, esta fibra aquí está despolarizada. Despolarizada. Y esta fibra aquí está nuevamente en reposo y se llama repolarizada. Repolarizada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo iónico para que sucedan estos 3 momentos en una fibra muscular? Primero,
Se abren los canales rápidos de sodio. Fíjense ustedes, aquí está el ion sodio, y el ion sodio, ustedes saben, tiene una carga positiva. Entonces, rápidamente comienza a difundir el sodio de fuera de la célula hacia adentro de la célula. Al difundir el sodio de fuera hacia adentro, entonces fíjense que la membrana celular cambia la polaridad. O sea, queda cargada electropositivamente por dentro y electronegativamente por fuera. ¿Ya? Entonces, ahí se dice que la membrana está despolarizada. Y representándolo en una curva, fíjense, aquí comienza la entrada de sodio, sube, viene la despolarización y después vamos a ver, sucede la repolarización y otra vez el estado de reposo. Esa es la curva normal en cualquier fibra muscular estriada. Sin embargo, en el corazón, ustedes van a ver que no sucede lo mismo. En el corazón, vamos a ver después, viene la despolarización, después hay una meseta, fíjense, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y así. Entonces, esta meseta de aquí, fíjense, esta meseta solamente sucede en el músculo cardíaco. ¿Y para qué sirve esa meseta? Sirve para, es como que si el impulso nervioso, cuando el corazón se está construyendo, de una paradita para permitir que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Entonces, en esa bomba cardíaca perfecta, que es el corazón, es decir, tiene que haber sus periodos refractarios que se conocen. Hay un periodo refractario absoluto y hay un periodo refractario relativo que permiten que el impulso nervioso dé una paradita y recién continúe, y eso hace que se forme esta meseta. Entonces yo les decía, acá, en este cuadro de aquí, en este diagrama de acá, es lo que sucede en la fibra muscular estriada, normal. Esta otra de acá es la curva de la estriada normal, es esta que hemos visto aquí. Esta otra es de la curva de meseta de la fibra cardíaca, ¿no, verdad? Entonces, le decía yo que en la fibra estriada normal comienza a entrar el sodio y cambia la polaridad. Electropositivo por dentro y electronegativa por fuera. La fibra está despolarizada. Una 10 milésima de segundo después que sucede eso, se cierran estos canales de sodio y comienza a salir el potasio de dentro de la célula. Fíjense, el potasio también tiene carga positiva. Entonces, al comenzar a salir a raudales los iones potasio, otra vez se vuelve la célula a cargar electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro, como era aquí, en el reposo. Entonces, fíjense que prácticamente el estado de reposo y el estado de repolarización eléctricamente es el mismo. Ya. Muy bien. Entonces, sin esa explicación, ustedes no podrían entender la parte que va a venir ahora en meseta del corazón. Caramba, miércoles. Muy bien, entonces la pregunta era, ¿por qué se produce el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardíaco? Y vamos a ver que es por 3 factores. Primero, apertura repentina de los canales rápidos de sodio. Segundo, apertura de los canales lentos de calcio. Y tercero, disminución de 5 veces la permeabilidad de la membrana celular al potasio. Entonces, fíjense, todas estas son preguntas de examen, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿por qué se produce el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardíaco? Tienen que decir, por 3 factores. 1, apertura repentina de los canales rápidos de sodio. 2, apertura de los canales lentos de calcio. Y 3, disminución de 5 veces la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. Fíjense, ¿por qué? Porque solamente esta primera afirmación, apertura repentina de los canales rápidos de sodio, es igual a la fibra estriada. Hemos visto que el sodio entraba a raudales y se invertía la polaridad.
la fibra quedaba cargada electropositivamente por dentro y electronegativamente por fuera. Pero la segunda, fíjense, en vez de comenzar a salir el potasio, dice aquí apertura de los canales lentos de calcio. Entonces, los canales lentos de calcio se van abriendo lentamente. Entonces, eso hace que la curva no baje así rápidamente, es decir, verticalmente hacia abajo, como estaba en la figura que yo les hice. ¿No? En la primera figura del músculo estriado, fíjense que sube, se despolariza la fibra, comienza a salir el potasio y cae nuevamente de forma vertical. La verdad es una curva bien picuda. Ahora aquí no, con esa apertura lenta de los canales de calcio, va cayendo de poquito, va cayendo de poquito y se dibuja esa fibra, ese complejo en meseta o potencial de acción en meseta que tiene el músculo cardíaco. Y disminución de 5 veces la permeabilidad muscular al potasio. ¿Se recuerdan que en el diseño que yo le dije, que después que venía estaba en reposo, entraba el sodio rápidamente y una 10 milésima de segundo después salía el potasio para afuera y otra vez se repolarizaba la fibra? Bueno, acá fíjense, en el músculo cardíaco hay una disminución de 5 veces la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve 5 veces menos permeable la membrana celular a la salida de ese potasio. Entonces ese potasio va a comenzar a salir también lentamente. Entonces, esa salida lenta del potasio, esa apertura de los canales lentos de calcio, va a hacer que esa curva del músculo cardíaco de meseta se produzca y no sea la curva picuda normal del músculo estriado. Muy bien. Sigamos. Aquí, bueno, hay un corazón, eso es anatomía, ya lo saben de memoria. Entonces aquí, fíjense que está con lujo de detalle la famosa curvita que yo le decía con relación al, dice, periodo refractario del músculo cardíaco. El músculo esquelético es refractario a una nueva estimulación durante el potencial de acción y este periodo de 0,25 a 0,30 segundos. Existe un periodo refractario relativo adicional de 0,05 segundos. Entonces, fíjense que aquí tiene la curva. Entonces comienza a entrar el potasio, sube, fíjense, aquí está, síganme con el apuntador, sube la curva hasta su pico. Después comienza a abrirse los canales lentos de sodio, de calcio, y además disminuye 5 veces la permeabilidad al potasio. Entonces, esas dos acciones de abrirse lentamente los canales de calcio y disminuir la permeabilidad 5 veces la permeabilidad al potasio, entonces el potasio comienza a salir muy lentamente y no como en la otra fibra estriada donde el potasio sale, no hay esa disminución de la permeabilidad del potasio y entonces la curva cae otra vez verticalmente. Acá fíjense, hay una meseta, ¿ya? Y esa meseta se debe a este periodo refractario absoluto y a este periodo refractario. ¿Qué es ese ruido de ahí? Ya. Entonces, le decía yo lo siguiente, entonces, aquí está bien diagramada. Si yo le pregunto cuál es la causa de esa curva, de esa meseta en el músculo cardíaco, entonces me tienen que decir, ya saben, ¿no? Es debido a la entrada del sodio, a la apertura de los canales de sodio, a la apertura de los canales lentos de calcio y a la disminución de 5 veces la permeabilidad a la salida del potasio. Entonces, eso va a condicionar estos periodos refractarios. El primer periodo refractario, dicen aquí, fíjense, el músculo esquelético es refractario a una nueva estimulación durante el potencial de acción y este periodo de 0,25 a 0,30 segundos. Existe un periodo refractario relativo a 0,05 segundos adicional que está aquí. Entonces, tenemos un periodo refractario absoluto de 0,25 a 0,30 y un periodo refractario relativo de 0,05 segundos. Esto también yo lo suelo preguntar. ¿Cuánto es el valor del periodo refractario absoluto? Puedo preguntar cuánto es el valor del periodo refractario relativo. Entonces se lo estoy avisando. Sigamos. Aquí tenemos el famoso ciclo cardíaco.
Entonces, cada ciclo se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal, situado en la pared lateral superior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El potencial de acción viaja rápidamente a través de ambas aurículas y allí a los ventrículos por el fascículo auriculoventricular. Existe un retraso de 1/10 de segundo en el paso del estímulo cardíaco de las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos, actuando como bombas cebadoras de los ventrículos. Entonces, fíjense que aquí en este parágrafo nos ha explicado todo lo que sucede en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es el periodo que constituye una sístole y una diástole. Entonces, es todo lo que sucede en una sístole y en una diástole constituye todos los elementos que forman el ciclo cardíaco. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en detalle, fíjense, ahorita en esta curva, bueno, este foco de ocultación son. Aquí está el famoso ciclo cardíaco. Fíjense, durante este ciclo cardíaco, o sea, durante una sístole y una diástole, fíjense los elementos que se pueden monitorear. Se pueden monitorear con el fonocardiograma, hacer un fonocardiograma. O sea, con el fonocardiógrafo, hacer un fonocardiograma. O sea, que son todas las, voy a poner aquí el apuntador. Entonces, todas las curvas se pueden imprimir en el fonocardiograma. Se puede hacer un electrocardiograma para ver la parte eléctrica del corazón. Se puede hacer la medición del volumen ventricular, que es la curva roja. Se puede hacer la medición del volumen de la presión intraventricular, esta es la curva azul oscura, gruesa. Y se puede medir la presión en la arteria aorta. Entonces, todo esto se puede monitorear teniendo los aparatos respectivos, la parte de investigación cardíaca de lo que sucede en el corazón con relación a sus presiones, a sus volúmenes, a su actividad eléctrica, a sus ruidos cardíacos, etcétera. Todo eso se puede en un consultorio bien montado de un cardiólogo, por ejemplo, o en un instituto que se hagan exámenes cardiológicos pedidos o solicitados por colegas cardiólogos, se pueden hacer todos esos 6 tipos de exámenes, monitoreando, como les digo, todas esas curvas. Presión aórtica, presión arterial, presión ventricular, volumen ventricular, electrocardiograma y fonocardiografía. Entonces aquí de todas estas curvas lo que nos interesa en la parte fisiológica, sobre todo, y es lo que vamos a hacer, es seguir esta curva que está en azul grueso y oscuro, que es la presión dentro de los ventrículos. La presión ventricular, fíjense, está en inglés aquí, ventricular pressure, o sea, presión ventricular. Es esta en azul grueso, que fíjense, síganme acá. Entonces, fíjense que aquí tenemos, esto es una diástole. Desde aquí, voy a poner mi apuntador. Desde aquí hasta aquí es sístole. De aquí hasta aquí es diástole. Y aquí otra vez, de aquí hasta aquí, la otra sístole subsecuente. Entonces, fíjense que el ciclo cardíaco es todo lo que sucede entre una sístole y una diástole. Acá ponen otra sístole, que es la posterior, la subsiguiente, solamente para que uno se dé cuenta, ¿no? Pero el ciclo cardíaco está formado por la sístole y la diástole. Entonces, nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa durante el ciclo cardíaco con relación a la presión intraventricular. Entonces, vamos a comenzar aquí. Aquí, fíjense, está la flechita en este punto. Fíjense que aquí hay 2 líneas paralelas, ¿ya? En este lado izquierdo, y acá hay otras 2 líneas paralelas. Y ambas van a delimitar el espacio que se produce durante la sístole. Entonces, en este espacio, entre estas 2 líneas paralelas, esta de la izquierda y esta de la derecha, está delimitado la sístole. Y vamos a ver todo lo que ocurre con relación a la presión intraventricular de la sístole. Entonces, la sístole, fíjense, comienza bien aquí en este punto. ¿Y en qué momento se dice que comienza la sístole? Cuando la válvula auriculoventriculares se cierra. Fíjense, acá dice A-B, válvula y close, o sea, se cierra.
las válvulas aurículo-ventriculares se cierran. En el momento que se cerraron las válvulas aurículo-ventriculares, están cerradas todas las válvulas, porque ahí las seminurales pulmonar y aórtica también están cerradas. Entonces, en ese momento comienza a contraerse el ventrículo con toda su potencia, y fíjense que entre estas dos líneas paralelas comienza a subir en forma logarítmica la línea azul gruesa, que es la que indica la presión intraventricular. Entonces, aquí en este momento que comienza a aumentar la presión en una cavidad herméticamente cerrada, como es el ventrículo, porque las aurículos ventriculares se cerraron en ese momento y las semilunares aórtica y pulmonar están cerradas, entonces se llama una contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Se contrae con toda su potencia el ventrículo y con el mismo volumen de sangre, por eso se llama iso. Iso es igual, volumetric, el mismo volumen. Entonces es una contracción en una cavidad cerrada con el mismo volumen. O sea, no hay eyección, el volumen es el mismo, solamente que toma mucha compresión para poder, cuando se abran las celulares aórtica y pulmonar, poder vaciarse con toda esa potencia de 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 de diastólica. Por eso la sangre entra a la aorta, al ventrículo izquierdo, y entra en la pulmonar, en el ventrículo derecho, con bastante presión, sobre todo la aórtica, ¿no? ¿Verdad? Que es la que va a ir a circular por toda la periferia del cuerpo. Entonces, ese espacio de tiempo entre el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que comienza aquí, a ver, voy a poner mi apuntador. Entonces, desde el momento que cierran las válvulas aurículo-ventriculares, que es aquí, hasta que se abren la sigmoidea aórtica y pulmonar, que es acá. Entonces, aquí está, apertura de la válvula aurículo-ventricular. Ahí comienza la contracción isovolumétrica. Entonces, esa contracción potente, con todo cerrado, hace que las válvulas semilunares aórtica y pulmonar se abran. Al abrirse la válvula semilunar aórtica y pulmonar, viene el vaciamiento del ventrículo. Fíjense aquí, eyección. Aquí eyecta todo el volumen de sangre del ventrículo y después comienza a bajar la presión dentro del ventrículo hasta que llega a este punto de aquí. Entonces, fíjense, entre estas otras dos líneas paralelas, este segmento de la línea azul que viene desde aquí hasta aquí se llama relajación isovolumétrica, porque la presión otra vez vuelve hasta cero prácticamente. Fíjense, la presión de mercurio está aquí. Es decir, de aquí de cero, la contracción isovolumétrica llevó, fíjense, hasta una presión media casi de 100 milímetros de mercurio. Aquí en el punto de acá llega a 120 milímetros de mercurio. Aquí se vacía y vuelve a bajar a 120, 80, 60, 40, hasta que llega a cero otra vez. Entonces, esta parte de la curva que queda desde aquí, que está entre las dos líneas paralelas y que viene de aquí a aquí, se llama relajación isovolumétrica. Aquí está bien. Isovolumetric relaxation. ¿Está viendo? Entonces, relajación isovolumétrica. Entonces, si yo les puedo preguntar en el examen, explíqueme qué es la contracción isovolumétrica. Entonces, tienen que decirme, la contracción isovolumétrica es el aumento de la presión, es un aumento logarítmico de la presión dentro de los ventrículos después que se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. Aquí se cierra. Se cerraron, se contrajo el ventrículo con toda su intensidad, llegó a casi hasta 100 la presión, sigue subiendo hasta 120 y aquí se vacía. Viene la eyección, o sea, la salida de la sangre al ventrículo. El ventrículo expulsa todo su volumen sanguíneo. Eyección. Al eyectar toda la sangre, comienza a bajar la presión dentro del ventrículo y esta parte de aquí es el periodo de relajación isovolumétrica. La presión vuelve a cero nuevamente. Fíjense, aquí está 0 milímetros de mercurio. Aquí. Ahora, después de llegar a este punto de aquí, las válvulas aurículo-ventriculares se cierran porque va a comenzar la diástole. Entonces, al cerrarse las válvulas aurículo-ventriculares, comienza la diástole. La diástole tiene tres momentos. O sea, está dividido ese momento, ese espacio de la diástole que está aquí, en tres partes.
el primer tercio de la diástole, el segundo tercio de la diástole y el último tercio de la diástole. Porque aquí comienza otra sístole de nuevo. Entonces, el primer tercio de la diástole se llama llenado rápido. O sea, aquí entra la sangre a borbotones por la cava superior, a la aurícula derecha, ¿no es verdad? Y después a la aurícula izquierda, ya hemos visto que llegan también por la vena cava superior. Entonces, aquí tenemos el tercio medio. El tercio medio es llenado lento. Y el último tercio, o el tercer tercio, es la sístole auricular. Se llama cebamiento de los ventrículos. ¿Por qué cebamiento? Entonces, ustedes han tomado mate en bombilla. ¿Ya? Yo he vivido 7 años en la Argentina, ya tomo mucho mate en bombilla, es una costumbre, ya una cultura, así como en Paraguay, etcétera. Bueno, y por ejemplo, usted prepara la hierba mate en el poro. El poro es el recipiente donde usted mete la hierba. Ese puede ser de aluminio, puede ser de calabaza, puede ser de madera, puede ser de varios materiales. ¿Ya? Entonces pone la hierba mate hasta la mitad del poro. Y después le pone, si lo toma con azúcar, le pone un poquito de azúcar, la gran mayoría, el 80% lo toma sin azúcar, sin dulce. Le echa el agua caliente. Pero el agua no tiene que hervir, porque si hierve el agua se le lava el mate. Entonces, unos segundos antes de que hierve el agua hay que sacar la tetera y a través por la pared de la bombilla, donde por uno chupa, por ahí se vacía el agua caliente para cebar el mate. Eso se llama cebamiento del mate. Entonces, esa misma palabra, cebamiento con C, porque cebamiento con S viene de cebo, que es la grasa de animal, ¿no es verdad? Entonces, fíjense ustedes que el cebamiento con C viene de ese fenómeno, por eso que le han puesto al mate también cebamiento, ese hecho de que usted con el agua hace que se llene hasta el tope, el poro, y ahí ya comienza a chupar el mate. Acá igual, este último tercio de la diástole, hemos dicho, el primer tercio es el llenado rápido, el segundo tercio llenado lento, y el tercer tercio ya es la sístole, coincide con la sístole auricular. ¿Por qué? Porque con los primeros 2 tercios el ventrículo se llena al 75%, y con el último tercio, que es el cebamiento ventricular por la contracción de la aurícula, contribuye con el último 25% para el llenado total, 100% del ventrículo. Entonces, una vez se llenó el ventrículo 100%, va a comenzar una nueva sístole, como yo le decía, aquí vamos a ver el apuntador, como yo le decía, aquí comienza una nueva sístole y así seguimos. Entonces, todo eso es el ciclo cardíaco. Muy bien, entonces yo le pregunto, ¿la diástole está dividida en cuántos tercios? En 3 tercios. El primer tercio, llenado rápido, segundo tercio, llenado lento, tercer tercio, la sístole auricular, que produce el cebamiento de los ventrículos y contribuye con el 25% de llenado total del ventrículo. Sigamos. Funciones de las válvulas cardíacas. Entonces aquí tenemos un pantallazo, un corte horizontal del corazón, en la base del corazón, y vamos a ver algunos elementos anatómicos que no va a dar al caso porque esto es anatomía pura, pero aprovechemos. Ustedes saben que las válvulas tienen unas hojuelas, como unas lengüetas, que son las valvas, con B chica las dos, valvas, ¿ya? Entonces la tricúspide, fíjense aquí, tiene 3 lengüetas, 1, 2 y 3. 3 valvas, ese es el nombre técnico. Y la mitral solamente tiene 2 valvas. O sea, la válvula mitral está constituida por 2 valvas, que es esta de aquí. A ver un ratito, vamos a ver mi apuntador. Entonces la válvula, ¿por qué no puedo? Aquí está. La válvula mitral, 2 valvas, 1 y 2. La válvula tricúspide, 3 valvas, 1, 2 y 3. Muy bien, después tenemos la aorta acá y tenemos la pulmonar acá. Muy bien, sigamos. Bueno, mitral y tricúspide impiden el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Entonces, fíjense, esta es la función de la válvula mitral y la tricúspide. Yo le pregunto, ¿cuál es la función de la mitral y la tricúspide?
impedir el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia la aurícula. Claro, o sea, el momento que viene la sístole ventricular, se contraen los ventrículos con potencia, es decir, entonces las válvulas estas tienen que estar cerradas para no, las aurículas ventriculares, para no volver, para no refluir la sangre de los ventrículos hacia las aurículas otra vez, pues. Si cuando viene la sístole, la sangre tiene que ir para adelante, o sea, del izquierdo tiene que ir a la aorta y del derecho tiene que ir a la pulmonar. Entonces, esta válvula mitral y tricúspide tiene que estar herméticamente cerrada. Sigamos. Aquí está lo que pasa con relación a los ventrículos, la sigmoidea aórtica y pulmonar. Fíjense, esta roja va a llevar sangre oxigenada, por eso está en rojo, es la sangre que el ventrículo izquierdo va a mandar a la aorta para que vaya a la circulación general. Y este otro aquí, que está en azul, es el ventrículo derecho que va a mandar la sangre a oxigenarse a la arteria pulmonar para que vaya a los pulmones. Entonces, ¿cuál es la función de estas válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar? Impiden que la sangre de la arteria aorta y pulmonar regresen a los ventrículos durante la diástole. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ventrículo bombea la sangre, expulsa la sangre, inmediatamente tiene que cerrarse herméticamente la válvula aórtica, porque si no se cierra rápido, esa sangre que fue expulsada con presión alta va a refluir y se va a meter de nuevo al ventrículo. Y lo mismo va a pasar con el ventrículo derecho si es que esas válvulas no se cierran herméticamente. Por eso es que después nosotros vamos a ver en las patologías valvulares cuál es el problema cuando las válvulas no se cierran bien y cuál es el problema cuando las válvulas no se abren bien. Sigamos, funciones de los músculos papilares. Fíjense que los músculos papilares, aquí están, fíjense, esto es anatomía pura, eso deberían saberlo ya ustedes. Los músculos papilares son estos como unas cuerdas, fíjense que parece como si esto fuera una barraca. Imaginen entonces la lengüeta, o sea, las valvas están acá arriba. 3 en la tricúspide y 2 en 3 en la mitral y 2 en la tricúspide. Entonces, de esa hojuela salen estas cuerdas que son los músculos papilares. Entonces, ¿cuál es la función de los músculos papilares? Tironear de las válvulas para que no se metan. Paola Céspedes Orellana, cierre su micrófono. Mierda, carajo. Entonces, les decía yo que los músculos papilares, que están aquí como unas cuerdas, son las que van a tensionar y van a tirar para abajo para que esas valvas de las válvulas no hagan protrusión en el momento de la sístole con esa presión bárbara que sale la sangre durante la sístole. Entonces, no se metan las válvulas, las hojuelas, las lengüetas de las válvulas, no se metan a la aurícula. Entonces tironean para abajo, exactamente, fíjense, como la cuerda de la barraca que yo le digo, cuando usted arma su barraca allá en el campo, qué sé yo, va a hacer un camping, agarra unas cuerdas y las amarra a una estaca o a lo que sea en la tierra. ¿Para qué? Si viene un viento fuerte, no se la lleve su barraca, pues, ¿no era? El techo de la barraca. Entonces, para que no suceda eso, tiene que amarrarlo con cuerda en el suelo, en algún gancho, en alguna estaca, etc. Entonces, aquí, ¿y qué va a pasar? Entonces, eso va a prender y va a evitar que venga un ventarrón y se lleve la barraca. Aquí también, estos músculos papilares, tirando para abajo, van a evitar que durante la sístole las hojuelas de las valvas se metan, hagan protrusión dentro de las aurículas. Y de esa forma se pierda pues el volumen de sangre. O sea, porque si las valvas se meten dentro de la aurícula, le van a quitar espacio para que, y ahí junto con las valvas se va a ganar la sangre que tenía que ser bombeada hacia la aorta y hacia la pulmonar. Entonces, esa parte que no fue bombeada porque se metió acompañando a las válvulas que se metieron, va a tener una carencia al volumen sanguíneo. En vez de salir los 5 litros por minuto, va a salir 4, va a salir 3, no sé. Depende de la cantidad de sangre que se esconda ahí en la aurícula. Muy bien, sigamos entonces. Aquí tenemos función de la aurícula como bomba cebadora, lo que yo les decía. Fíjense, aquí está el comienzo del ciclo cardíaco, aquí está
el primer tercio de la... a ver, voy a poner mi apuntador. El primer tercio de la diástole. Fíjense, llenado rápido. El segundo tercio de la diástole, llenado lento. Y aquí ya el asístole auricular que completa el llenado con 25% y aquí está lleno completamente el ventrículo. Aquí está. Las aurículas funcionan simplemente como bombas cebadoras que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 25%. Ese es el cebamiento de los ventrículos que yo les decía. Sigamos. Función de los ventrículos como bomba. El primer tercio de la diástole es llenado rápido. Durante el medio tercio fluye una pequeña cantidad de sangre a los ventrículos y es la que pasa por las aurículas procedente de la grande vena. Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y contribuyen con el 25% del llenado ventricular. Lo que yo les acabo de decir. Vaciamiento de los ventrículos durante la sístole. Fíjense que en la sístole tenemos 3 elementos importantes. Así como en la diástole habíamos visto que se divide en 3, llenado rápido, llenado lento y sístole auricular. Acá tenemos 3 momentos. Primero, el periodo de contracción isovolumétrica, que tanto hemos repetido. Durante este periodo existe contracción de los ventrículos, pero no existe vaciamiento. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Iso mismo, volumétrica, volumen. Mismo volumen. 2. Periodo de expulsión. Hemos visto cuando llegó hasta al tope de la curva, se abren las válvulas semilulares aórtica y pulmonar y comienza a eyectarse la sangre hacia la aorta y hacia la pulmonar. El primer tercio se llama de expulsión rápida y los 2 últimos tercios de expulsión lenta. Fíjense, lo mismo como en la diástole. La diástole había primer tercio, llenado rápido. Segundo tercio, llenado lento. Tercer tercio, sístole de las aurículas. Acá se llama, el primer tercio se llama expulsión rápida y los 2 últimos tercios se llaman expulsión lenta de los ventrículos. ¿Ya? Entonces es fácil acordarse. Tercero, después que se expulsó toda la sangre de los ventrículos, viene el periodo de relajación isovolumétrica. Las presiones vuelven rápidamente a sus valores bajos. ¿Se acuerdan que en el dibujo llegaba a 0 de 9 milímetros de mercurio la presión de los ventrículos? Volumen telediastólico, telesistólico y volumen latido. Entonces, después tenemos nódulo sinusal, nódulo de Starling. Esto lo vamos a dar ya en las, a ver cuántas diapositivas más son. Un ratito, vamos a ver si no son muchas. Porque este es medio complicado, hay que ir bastante lento porque uno se pierde, ¿eh? Ley de Starling. Nódulo de porfía. Una, dos. Una, dos, tres, cuatro. Ya, vamos a ver si lo podemos dar rápidamente, ya para ir avanzando, porque mira que largo. Muy bien, estamos aquí. Aquí tenemos que volumen telediastólico, telesistólico y volumen latido. El volumen diastólico final se conoce como volumen telediastólico. Cuando los ventrículos se contraen y se vacían durante la sístole, su volumen disminuye 60%. Esto se conoce como volumen latido. El volumen que queda 40% se llama volumen telesistólico. Ya. Esto yo tengo que explicárselo, pues si no es imposible. En la forma presencial, inmediatamente voy a mi pizarra, le explico y ustedes lo entienden perfectamente. Pero yo para explicarle esto voy a tener que ir a la pizarrita esa, que es una desgracia, y voy a demorar media hora más y ustedes no lo van a entender tan bien. Entonces, vamos a dejarlo esto como corazón 2 para tenerlo bien fijo, ¿ya? Es decir, corazón 3 vendría a ser, ¿no? Porque voy a normatizar en el otro, bueno, o sea que la nomenclatura es la misma, ¿no? Corazón 1 es esto que hemos dado, hasta aquí, hasta el anterior. Espérense un ratito, ¿ver?
Hasta aquí. Hasta aquí es corazón 1. Después vamos a ir a corazón 2, que es el saldo que falta de una 8 positiva, 8 diapositivas de este corazón 1, corazón 2. Y después ya viene corazón 3, que es otro juego de diapositivas también de unas 20 diapositivas. ¿Ya? Entonces yo prefiero que esto lo vayan madurando, analizando, y no quiero que ustedes le metan la chorrera ahí en la cabeza y después no sepan nada. Corazón es difícil, bueno, todos los temas de fisiología son difíciles, ¿no? Pero tiene que ir sedimentando el conocimiento, no podemos bombardearlo y llenarlo de conceptos si ustedes no van asimilando. Si de nada sirve avanzar y no hay asimilación del asunto. Podemos ir un poco más lento, pero seguro, ¿ya? Eso nos indica la experiencia. Ya está bien, entonces, si tiene alguna preguntita ahí con relación a toda esta parte, adelante, los escucho. Recording stopped. De todas maneras, esta parte del video va a estar subido ya hoy día mismo, a la tarde yo lo subo. Después de las 12 ya lo subo. Ya, para que ustedes vayan aprovechando, porque ustedes saben que esta semana es bien cortita, ¿no? Lunes, martes, miércoles, después ya el jueves ya hay tolerancia, creo que mediodía, viernes santo, sábado, domingo ya. O sea que el feriado es largo, ¿no? En ese tipo de temas tiene que poner primer punto, primer tópico, agente etiológico. O sea, tiene que hablar sobre cuál es el microorganismo que causa la enfermedad, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un protozoo. ¿Ya? Entonces tiene que hablar algo de la biología, cuál es el ciclo del parásito, cuál es el ciclo de la bacteria, o sea, algunas cositas de la biología, no va a tener, porque también no va a tener mucho tiempo para exponer el tema, pero el que le toque, supóngase, son 6 tópicos. Primero, agente etiológico. Segundo, mecanismo de transmisión y contagio. Tercero, cuadro clínico. Quinto, diagnóstico. Sexto, tratamiento y prevención. De tratamiento, lógicamente, ustedes no saben todavía mucho farmacología, pero es hablar 2 o 3 cositas, nombrar nomás algunos medicamentos, algunos antibióticos, una cosa, sin entrar en la química, lógicamente. Yo soy profesor de farmacología, no le voy a pedir que me diga qué mecanismo de acción, la acción farmacológica, nada de eso. Solamente por curiosidad, para satisfacer la curiosidad, porque muchos quieren saber cuál es el tratamiento, así, nombrar nomás, nombre genérico de 1 o 2 medicamentos, nada más. Entonces, supóngase, son 3 elementos que ponen, y son 6 tópicos que hay que cubrir. Entonces, prácticamente le correspondería 2 tópicos a cada uno de los alumnos. Entonces, el primero habla sobre agente etiológico y mecanismos de transmisión y contagio. El segundo habla sobre cuadro clínico y sobre diagnóstico. El tercero habla sobre tratamiento y prevención. Entonces, es fácil distribuirse todo eso. Lógicamente, después, mecanismo de transmisión y contagio, van a hablar si hay vector o si no hay vector, cómo se transmite, cómo se contagia, porque fíjense que hay una distinción completamente grande entre transmisión y contagio. Transmisión es cuando es a través de un vector. El Chaga, por ejemplo, transmite a través de la picadura de vinchuco. ¿Ya? Ahora, el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito, a Aedes aegypti. Entonces, ahí hay transmisión a esa enfermedad. Ahora, ahí hay otras enfermedades que se da de persona a persona. El contagio es directo, de una persona a otra. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, el COVID-19. ¿Ya? Entonces, toda esa forma de transmisión hay que explicarla bien. ¿Qué es un vector? ¿Qué es una transmisión? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el ciclo del parásito? Etcétera, etcétera. ¿No? En el cuadro clínico tienen que hablar de los síntomas, cómo se presenta la enfermedad. Y en el diagnóstico, es decir, además del examen físico, ¿qué algunos exámenes hay que pedir? Tomografía, resonancia, una ecografía, una radiografía de tórax, hemograma. Hay algunas pruebas que son específicas para las enfermedades, gota gruesa, en paludismo, por ejemplo. Y así después, como le digo, tratamiento muy por encimita la parte de farmacología, nombrando genéricamente 2 o 3 medicamentos. Y la parte de prevención es importante porque esa es la parte también de salud pública, ¿no? Como si hay vacuna, no hay vacuna, es decir, cómo hay que prevenir la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Está bien?
Sí, una consulta más. ¿Usted pide las diapositivas con las que la vamos a presentar y informe o con qué elementos más le presentamos? ¿Cómo? No, 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 no. Ustedes vienen y exponen acá el PowerPoint, así como yo todo expongo mi clase. ¿Ya? Solamente, lógicamente, a ustedes no lo voy a grabar porque voy a necesitar kilómetros de espacio, tal vez en la tercera dimensión, allá ya en la plataforma rusa, allá cerca de Ucrania, ya no. Pero es lo mismo, ustedes vienen, preparan su lámina de diapositiva al PowerPoint, vienen y dan su exposición a través del PowerPoint, como yo estoy haciendo, y ahí yo ya durante la exposición ya pongo mi nota ahí en mi lista, ya tiene usted su nota de exposición. Y así van pasando los grupos. O sea, Está bien, doctor, gracias. porque imagínense si yo comienzo a agarrar trabajo de 200 alumnos, no sé cuántos serán, 100 y pico, no sé. Entonces después te voy a llevar un Caterpillar ahí con un tractor para llevar todos esos papeles. Cuando lo voy a leer, le iba a decir enseguida, aquellas que no son enfermedades de infecto contagiosa, ya, sino son enfermedades metabólicas, como ella dice, ya, hay que hablar nomás. Lógicamente, ahí no, en la diabetes no puede decir usted agente etiológico, porque no hay un microorganismo específico que produzca la diabetes. Pero usted hay etiología. Etiología es causa. Entonces, ahí, bueno, la causa, si se sabe, así la causa de la diabetes, hay alguna teoría que dice que o pueden definir la diabetes, el aumento del azúcar en sangre, y hay de dos tipos, tipo 1, tipo 2, ahí clasifica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, etiología igual. Dos, clasificación, pues van a hablar sobre la diabetes tipo 1, sobre la diabetes tipo 2. Después, cuadro clínico, ahí es lo mismo que el anterior, tiene que dar síntomas. Diagnóstico, ahí es lo mismo que el anterior, cómo se diagnostica, cómo se... Después, tratamiento, lo mismo que el anterior, cómo se trata. Y prevención, lo mismo que el anterior. O sea que la única diferencia es que no hay un agente etiológico, o sea, una causa específica, una bacteria. Por ejemplo, en el caso del Chaga, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Ese es el agente etiológico. Acá en la diabetes, pues no hay una bacteria, un virus, un hongo. Hay teorías más o menos por qué se produce la diabetes, porque el páncreas funciona mal, porque la insulina que produce no es de buena calidad, porque la insulina que produce es insuficiente. ¿Se da cuenta? Entonces, así tienen que armarla cuando son enfermedades, ya sea metabólica, por ejemplo, puede ser que sea un accidente vascular cerebral, tienen que hablar de cuáles son las causas, presión alta, las embolias, los aneurismas, etcétera, ¿no? Pero son algunas cositas que mudan, pero la estructura general es la misma. O sea, hay que decir cuál es la causa. Hay que decir cuál es la fisiopatología en el caso de la diabetes. En el otro era cuál era el mecanismo de transmisión y contagio. En el caso de enfermedades o metabólicas, tipo 1 aparece en los adolescentes, la tipo 2 en los adultos pasados 40 años. ¿Entiendes? O sea, hay todo un proceso. Eso se llama fisiopatología, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente no van a hacer un tratado de fisiopatología, pues no. Todavía no están en condiciones de hacer eso, que tienen que aprender clínica médica, qué sé yo, ¿no? Pero alguna cosa que ustedes lean, se les graba un poquito, vean que es un camino más o menos a explicar y con sus palabras ustedes tienen que explicarlo. O sea, la idea es que trabajen, que ya vayan fogueándose en estudiar enfermedades, algunos principios ya de anatomía que ya sabe, de histología que ya sabe, de fisiología que ya algunos temas que ya han llevado. Entonces, de esa forma es que se va uno haciendo, es decir, haciendo esa estructura mental y esos paradigmas que se van formando en el cerebro, y es la única forma pues de aprender, ¿no? Es decir, exponiendo, haciendo algún trabajo, leyendo, tratando de explicar algunos conceptos con sus propias palabras, como les digo. Lógicamente yo no voy a pretender pues, que vengan y me den una charla, una cátedra de diabetes. Es decir, hay libros,
kilométricos, tratados kilométricos sobre diabetes, ¿no? Y se sigue investigando y se sigue escribiendo. Entonces yo no voy a aprender que ustedes en segundo año ya me sepa, es decir, explicar completamente la diabetes. Pero como les digo, es armar un esquema que nos permita, es decir, ver que ustedes investigaron, se reunieron, trabajaron, se distribuyeron la carga del tamaño del trabajo, y como les digo, yo podía hacer, por eso que antes hacía de 4 hasta 5 llega a ser grupo, ya es una barbaridad, ya no se puede trabajar así, mucha gente. Entonces, 3 ideas, dividir en 3 el tema, ya sea de enfermedad de efecto contagioso, de enfermedad metabólica o no metabólica, etcétera, en 3 da para es decir, que cada uno tenga una parcela donde pueda expresarse, pueda, es decir, mostrar su conocimiento en esos 2 tópicos del tema, y que yo pueda calificar también bien, ¿no? Para ver el desempeño del grupo. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Muy bien, por eso le digo, yo no le voy a exigir algo que es ilógico exigirle, pero le voy a decir algún trabajito pues que se note de que ustedes leyeron, que están diciendo cosas coherentes, que están hablando científicamente y que no están inventando nada, ¿no? ¿Ya? Muy bien, un abrazo.